Y hoy autoridades económicas y de audiencia procedieron a una rendición de cuentas del dinero que se está invirtiendo, de los 1.600 millones de dólares aprobados a través de la Ley de Emergencia Sanitaria. Sí. Efectivamente, en una actividad que se desarrolló en el Banco Central del Paraguay, nuestra plata inicial eran 1.600 millones de dólares, ¿verdad? 1.600 millones de dólares, pero se aprobaron otros créditos internacionales también en el complementarios, y por eso es que, digamos, la línea que se tiene asciende a 1.990 millones de guaraníes. Tenemos imágenes de las placas, Iván, si podemos ir compartiendo, para que la gente pueda dimensionar un poquito. Sí. Fíjense en este cuadro, a ver, de los, yo no sé si de los 1.600 o de los 1.600, ya fueron transferidos 1.205 millones de guaraníes, que representan el 75.3% de los 1.600 millones de dólares. Efectivamente, es decir, ya se destinaron entonces 1.205 millones de dólares a distintos programas, distintas reparticiones. Por ejemplo, el programa de asistencia Puigdemont, el que más ya ejecutó. Sí. El programa Puigdemont tiene asignado 300 millones de dólares y de ese monto ya utilizó 186.2 millones de dólares. Pero vamos a escuchar primeramente al ministro de Hacienda, Benigno López, explicando de dónde provienen los otros 390 millones de dólares que se suman a los 1.600 millones de la misma moneda. La propia ley, en uno de sus artículos, no había acelerado la aprobación de proyectos de leyes de créditos de multilaterales que estaban en trámite, ya sea en trámite ante el Poder Ejecutivo o ya sea en trámite ante el Congreso de la Nación, que son 3 leyes que generaron un crédito o recursos adicionales, no necesariamente para la pandemia, de 390 millones de dólares, que también hoy están todos suscriptos y los fondos están disponibles. De esos son 200 millones de dólares del Banco Mundial para un programa de fortalecimiento institucional, 100 millones del Banco Mundial para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo también para fortalecimiento presupuestario. Eso fue una iniciativa parlamentaria. Nosotros desde el equipo económico vimos como una muy buena idea porque aceleraba los plazos que ya estaban también a punto de terminarse y nos daba la tranquilidad de tener los recursos necesarios para hacer frente a lo que pudiera haber en un escenario incierto allá en marzo de este año, ¿verdad? Bueno, las explicaciones introductivas del ministro Benigno López. Bueno, uno de los programas, y la gente pregunta, Puigdemont, 300 millones de dólares tiene asignado este programa. El primer pago benefició a 1.155.037 personas. Sí. En este segundo pago, al decir de Carmen Marí, responsable de este programa, hasta ahora 983.000 personas ya recibieron el segundo pago y por supuesto se pretende alcanzar igual número de gente que se benefició con el primer pago. Hasta ahora, de los 300 millones de dólares que tiene asignado Puigdemont, ya llevan ejecutados 186.2 millones de dólares, lo que significa que podría haber un tercer pago y también lo que se conoce como Puigdemont 2.0, que es otro programa que anuncian también. También un elemento importante que decía hace rato el ministro y que quiero reiterar es que Puigdemont fue diseñado en el marco de un programa de 300 millones de dólares. Hay un saldo remanente que nosotros vamos a usar efectivamente para el segundo programa que estamos diseñando y que también va a formar parte del plan de reactivación. Bueno, confirmando entonces lo del Puigdemont 2.0, que es otro programa destinado a aquel sector informal cuyo rubro no tiene todavía el dinamismo que se requiere, digamos. Exactamente. Ahora, la gran pregunta, ¿cuánto de esta plata se utilizó para pagar, honrar salarios de funcionarios públicos? Gastos rígidos. Gastos rígidos. En total, 243 millones de dólares. Fíjense ustedes, ahí está. Esa es la placa que vamos a compartir con ustedes. En abril, 158 millones de dólares
para médicos, docentes y fuerzas públicas. De eso, fíjense, 47 millones para... policías y militares. Policías y militares. Serían, ¿verdad? Sí. Y 41 millones de dólares para médicos. Eso en abril. Sí, y los docentes son quienes más dinero público se llevan. Exactamente. Cada mes. Cada mes. 70 millones de dólares. Exactamente. Ahora, 85 de 158 millones de dólares que se utilizaron de estos fondos, se bajó a 85 en mayo. ¿En mayo Porque según Óscar Llamosas, uno de los viceministros de Hacienda, ya hubo mejor recaudación impositiva. Y con eso ya se completó el dinero requerido para que el Estado cumpla con todos sus compromisos. La previsión que se tuvo fue para los meses de abril, mayo y junio, y en la medida que los recursos tributarios se vayan recuperando, obviamente la utilización de esos fondos van a ir disminuyendo, como ya se puede ver ahí en el mes de mayo, ¿verdad? En el mes de mayo se han utilizado para el financiamiento de estos sectores un monto de 85 millones de dólares, siendo que en el mes de abril se utilizaron 158 millones de dólares. Repetimos, 243 millones de dólares en abril y mayo fueron utilizados de estos fondos de emergencia para honrar los compromisos con los funcionarios públicos. O sea, 158 millones de dólares, ¿cuánto es lo que se destina mensualmente para los funcionarios públicos en general? Sería la suma de esos 3 meses, ¿no? O sea, de esos 3 sectores, digo. Sí, 41, 158. Para honrar todos los compromisos. Bueno, ahora, IPS. Sí. IPS tiene 100 millones de dólares que le fueron transferidos por el Estado. Parte de la deuda del Estado, hay que decir. Histórica. Sí. Bueno, ¿cuánta plata ya utilizó de estos 100 millones de dólares? 26.5 millones. ¿Cuánta gente se benefició con el primer pago? ¿Cuántos trabajadores suspendidos? Sí, 95.952. Que representó 15.3 millones de dólares. Ahora, el segundo pago ya en marcha, ¿verdad? Está en marcha, se pretende terminar este jueves. Sí. Y ya beneficia a 79.080 trabajadores suspendidos o cesados, lo que implica 11.2 millones de dólares. En consecuencia, podría haber una tercera compensación y, ¿por qué no, una cuarta incluso? Claro, siempre y cuando no se decida destinar ese remanente para otro programa. Exactamente. Aquí está lo que decía el señor Pedro Ale. Este gasto representa aproximadamente el 30% de ejecución presupuestaria de los 100 millones que nos entregó el Estado. En este momento el Instituto está analizando la posibilidad de lanzar el tercer pago, que sería, creo que esta semana se define, con lo cual nuestra expectativa es llegar a 205.000 personas que recibirían sus respectivas compensaciones, ejecutando cerca del 50% nada más de lo entregado por el Estado. Y la gente se está asombrando, Silvia, audiencia, porque parte de este dinero, de estos fondos de contingencia, también fueron utilizados para pagar la deuda externa, la deuda internacional, pero sobre todo en intereses y comisiones. O sea, nos endeudamos para pagar la deuda, Robert. O sea, exactamente. Lo que habitualmente uno suele hacer como un trabajador particular, digamos. Y de acuerdo a esta placa, sí, utilizamos 77 millones de dólares. Para servicio de la deuda, le llaman. Sí, para no decir pago de la deuda. 20.7 millones para ejecución. Sí. Intereses 18.8 y comisiones 1.9 millones de dólares. Según el viceministro, otro viceministro de Hacienda también, Humberto Colmán, esto está autorizado, este tipo de pagos está autorizado por única vez en la ley de emergencia. Más vale que esté autorizado. Y en concreto lo que se ha utilizado es justamente como la ley de emergencia lo permite por única vez pagar ciertos gastos corrientes. Lo que se hizo fue pagar justamente los intereses de la deuda pública, intereses de deudas con organismos multilaterales, organismos bilaterales, intereses de bonos soberanos y comisiones en general, ¿verdad?, que tienen que ver con las emisiones de bonos que ha realizado la República en el año 2020 particularmente. Bueno, que los grandes números, ¿eh? Ahora, te pregunto, Silvio. Sí. ¿Te imaginas cuánto ejecutó Salud Pública?
O sea, el motivo, el que justificaba semejante compromiso y que asumió el Estado y que autorizó el Legislativo era precisamente para destinar a salud pública. Exactamente. Uno se imagina que Salud Pública ejecutó prácticamente todo lo que le fue transferido. Sí. Hasta ahora le fueron transferidos... Por lo menos gran parte. O por lo menos gran parte, exactamente. Hasta ahora le fueron transferidos 94 millones de dólares. ¿Cuánto ejecutó Salud Pública? 4 millones de dólares, nada más. O sea que no sabe comprar, no sabe usar, no sabe... 0,9 millones de dólares, 0,9 en personal de salud, 0,3 en insumos, que era lo más importante, según nos habían dicho desde febrero prácticamente de este año. Y gastó más en anticipos, 2,8, 17 mil millones de guaraníes que no sabemos si vamos a recuperar o cuándo vamos a recuperar. Para la compra de los famosos insumos chinos. Bueno, ¿qué dijo Mazzoleni? Sí. ¿Por qué estos números? Esa módica suma de 94 ejecutaste nada más que 4 millones de dólares? Te quedan 90 millones de dólares. Porque según dijo, el pronóstico era catastrófico para Paraguay a consecuencia del COVID-19. Pero ahora se alega que cambió el panorama drásticamente, que los precios bajaron considerablemente y que también mejoró la oferta local de insumos. Y, por supuesto, vivimos de donaciones. Efectivamente, para estos días, de hecho, se aguarda, por ejemplo, la llegada de los respiradores. 250 de los Estados Unidos, sumar los 50 de Brasil. Efectivamente. Lo que decía Julio Mazzoleni, el ministro de Salud. Ese escenario, sin embargo, afortunadamente ha ido cambiando, lo que explica en alguna medida algunas cuestiones que paso a relatar. Por ejemplo, el hecho de que el propio Ministerio de Salud Pública ha cancelado varios procesos de compra. Varios de los llamados que se llevaron adelante a fines de marzo e inicios de abril se dieron con precios muy por encima del valor promedio y que hoy han caído, por lo que estos procesos ya no son convenientes para el Ministerio de Salud Pública en términos de la compra de insumos. Bueno, esperemos que los insumos lleguen. Sí. Porque hay recursos. Hay recursos todavía. A ver, dijimos 75%. Sí. 25% restan por ejecutar todavía. ¿Y cuál es otro sector en el cual se ejecutó el 100% de lo que le fue transferido? Para el sostenimiento de las MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas. De los 260... Ahí ya usamos todo. De los 262 millones de dólares que le fueron transferidos, ejecutaron la totalidad. Para el crédito agrícola, 19 millones de dólares. Agencia financiera, 224 millones. Y ESAP, 19 millones. Pero esos recursos, esos fondos, ese dinero... ¿Para la ESAP? ¿Llegó? ¿Para qué? La capitalización de ESAP, seguramente. Y probablemente. La AFD tiene esa plata. Pero no están utilizando todavía en su totalidad. Y después, por supuesto, explicaron que para jubilaciones de las fuerzas públicas gastaron de 37.7 millones de los 40 que le fueron transferidos. Kit de alimentos. Para Ñangarecó ejecutaron los 26 millones de dólares que le fueron transferidos. Y para adultos mayores, Tecoponá de adultos mayores, de los 63 millones de dólares que le fueron transferidos, ya utilizaron 61 millones. En síntesis, número redondo, 75% ya se usó. Sí, 75.3%.